aleluya. Gloria a Dios. Qué linda letra, ¿eh? La Preciosa. verdad que es una letra preciosa. Y justamente queremos hablar en esta tarde sobre algo acerca de un joven muy especial. Amén. Un joven muy especial, una persona muy estimada y muy usada por Dios, una persona que puso su vida desde pequeño, fue conducido, digamos, en el temor a Dios y Dios le usó grandemente y Dios puso en él sabiduría y puso años de vida y le usó grandemente y el testimonio perdura hasta hoy y hasta nuestros tiempos y es parte de la Escritura donde Dios habla muchas cosas a través de la vida de este varón. Sí, un joven desde pequeño, o sea, desde siempre él tuvo en su corazón el temor de Dios y bueno, y como decís vos, Cris, fue muy utilizado por el Espíritu Santo de Dios para transmitir lo que es la palabra y el mensaje de Dios para esa época y para nosotros Amén. en la actualidad. Y para nosotros en la actualidad. Bueno, vamos a darle lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene Biblia, búsquela, corra, vaya corriendo, busque la Biblia y compartimos una pequeña porción de la palabra del Señor donde vamos a estar refiriéndonos luego al tema que tenemos preparado para hoy. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, varón de Dios, Amén. Daniel. Mientras tenemos de fondo esta hermosa alabanza, amén. Así que, bien, libro de Daniel en el capítulo 1, vamos a leer la porción de la Escritura y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 1 en el versículo número 8 y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. 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 Oramos ante la presencia de Dios. Dios y buen Padre Celestial, agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por este momento de poder compartir tu palabra, Señor eterno. Yo te ruego que la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que las palabras de ciencia, de sabiduría, Padre mío, reposen en nuestras vidas para poder transmitir, Señor, tu palabra y que quede grabada en los corazones, Padre mío. Haznos entender cuán necesario es poder alinearnos a tu palabra, a tu voluntad y poder, Padre mío, atesorar tu palabra, tus mensajes en nuestras vidas y en nuestros corazones para que verdaderamente seamos prosperados y podamos afirmarnos en tus caminos, Padre mío, acrecentar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Padre Celestial, que todo lo que hablemos hoy, Señor, pueda quedar como bendiciones en nuestras vidas y en nuestros corazones y de todos aquellos que están conectados y escuchándonos en este día. Padre mío, dirígenos a través de la unción, de la gracia y de la autoridad de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y es así entonces. Vamos a hablar de Daniel, un joven pequeño que era realmente del pueblo de Israel, y Daniel fue llevado a cautividad por Babilonia a la edad de más o Fueron menos. llevados cautivos a partir en el momento en que se invadió y se calcula, según los datos históricos, que Daniel tenía una edad aproximadamente de 11 años cuando fue tomado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Claro. Y dice que fue llevado a la tierra de Babilonia cautivo, pero sucedieron cosas en todo esto. Así que hay cosas. Bueno, yo quiero decir primeramente que la palabra Daniel, traducido es Dios es mi juez. Amén. Amén. Así que Dios sabe dónde pone su mirada, porque, a ver, Daniel, si bien tenía aproximadamente 11 años, cuando fue tomado cautivo, Daniel no era una persona cualquiera, digamos, de esta manera, ¿no es cierto? No era una persona que pasaba sus días sin buscar a Dios, sino era una persona que realmente fue inducido y fue conducido por sus padres, enseñado por sus padres a temer a Dios y a
rendirle culto al Dios eterno. Claro, Amén. el rey Nabucodonosor, cuando hizo llevarlos en cautiverio, dice que les dio la orden de que eligieran a los más sabios, a los más instruidos. O sea que Daniel no era un niño cualquiera, sino que era un niño que conocía, que era educado, que era de un linaje real. Amén. Del pueblo de Israel. Amén. Se calcula que era descendiente del rey David. Del rey David, es así. Así que, bueno, este joven fue llevado en cautiverio junto a otros amigos, y desde pequeño, como decís vos, Cristian, era un joven, un niño, digamos, porque la edad de 11 años, es un niño, pero a pesar de su corta edad, Daniel tenía un corazón temeroso a Dios, un corazón realmente íntegro delante de la presencia de Dios. Pero ¿por qué? Por ahí extraña mucho esto, porque tenía 11 años, pero los padres jugaron un papel importante en la educación de Daniel. Lo instruyeron, lo educaron, conociendo lo que es la palabra de Dios y el verdadero Dios. Amén. Y no es un tema menor lo que estamos hablando, ¿no? Porque tenemos muchas cosas para decir acerca de esta situación. Si bien es un versículo bíblico que hemos leído, lo que Naya decía recién es de tan importancia y tan vital para la familia, ¿no? Poder como padres instruir a nuestros hijos. La palabra de Dios lo dice justamente en Proverbios, en el capítulo 22, en el verso 6, dice: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, la importancia nuestra como padres de poder instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, en los caminos de Dios, enseñando la Escritura, la palabra de Dios, es de vital. ¿Por qué digo vital? Porque muchas veces la vida dependerá de ellos. Exactamente, por eso Daniel, ahí donde leíste vos en el capítulo 8, decía, o sea, él decidió en su corazón capítulo 1, verso 8. No contaminarse con la comida del rey. Amén. Esto quiere decir que él no estaba de acuerdo en alimentarse con aquellos alimentos que comía el rey, porque eran presentados a ídolos o estaban hechos de alguna forma que Dios no lo permitía, porque él conocía toda la ley de Jehová, él conocía cómo se debía, lo que Dios permitía comer y lo que no. Muchas veces le llevaron vino y él no lo aceptó, porque también podría haber nublado su vista. Amén. Su mente. Claro, sí, claro que sí, porque por el efecto del vino, todos conocemos que el vino produce embriaguez. Ahora, una de las cosas que vos estás acotando justamente, y quizás a lo mejor del otro lado hay alguien que no lo sepa, ¿no es cierto? Pero el pueblo de Israel tiene una conducta delante de los ojos de Dios, tiene leyes las cuales debe respetar, tiene formas de vivir, formas de alimentarse, y el dato histórico en todo esto es que los pueblos paganos, como era Babilonia, tenían por costumbre, ellos todo lo que comían, aún las verduras, las carnes, el vino que bebían, aún el agua en la que bebían, era presentada a las entidades, a sus dioses. De hecho, ellos, al tomar esta decisión, cuando digo ellos, porque era justamente, Daniel no estaba solo, fue llevado en cautiverio con mucho pueblo de Israel, pero entre ellos había 3 jóvenes más que lo acompañaban, ¿no es cierto? Mesach, Sadrat y Abednego. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que estos jóvenes no eran cualquiera personas, sino fueron personas instruidas, eran sabios, imagínense a la edad que tenían, pero justamente el rey se los llevó cautivos, puso su mirada en ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando quiere, yo antes de avanzar más adelante con lo que estamos hablando, quiero decir esto: muchas veces el enemigo va a intentar robarte, sacarte de tus orígenes, sacarte del lugar donde tú estás, porque Cristo te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado, Dios te ha enseñado la palabra, Dios
los ha llamado a evangelizar, a predicar. Sin embargo, el enemigo va a intentar robarnos de ese lugar donde Dios nos ha llamado para llevarnos cautivos a donde el enemigo hace uso y abuso de su poderío. Entonces la iglesia, el pueblo cristiano tiene que entender esto, que muchas personas, cuando usted deja de orar, buscar a Dios, de ayunar, de leer, de instruirse en la palabra de Dios, el enemigo va a tender lazos, va a tratar de llevarte en cautividad y robarte tu identidad. Tu identidad. Esto tenemos que entenderlo, porque Daniel fue de muy pequeño sacado de su lugar de origen. Intentaron cambiar su forma de vida, intentaron cambiar sus costumbres, intentaron cambiar lo que él era delante de los ojos de Dios para llevarlos al paganismo. Amén. Claro. Aleluya. Ay, aparte, vos fíjate la determinación de este joven. Amén. De no contaminarse. O sea, fue determinante y cortante su decisión de Amén. No contaminarse con la comida del rey. Eso es porque hay algo que estaba sembrado en su corazón. Amén. Había una base sólida que era la palabra de Dios, Amén. que eran las escrituras grabadas en su corazón. En su corazón, exactamente. El temor a Jehová, el temor que infunde el poder llevar y obedecer lo que es la palabra de Dios. Aunque fuéramos sacados, como decís vos, desde el lugar donde estamos, pero eso no condicionó a que Daniel siguiera cumpliendo con lo que la palabra de Dios exigía. Amén. ¿Verdad? Claro que sí. O sea, en esto también hay que entender que, bueno, justamente lo que vos estás hablando de la firmeza de Daniel en su corazón para mantenerse, digamos, cimentado en lo que él había aprendido desde niño. Él propuso, dice la Escritura, propuso en su corazón no contaminarse. Amén. Y cuando está arraigado en nosotros, cuando está arraigado el temor a Dios, como vos decís, cuando está arraigado en nosotros la sabiduría, el entendimiento que sabemos en lo que estamos haciendo, sabemos en quién hemos creído, vos fíjate que Daniel tomó esa determinación no temiendo de que a él le pudieran haber cortado la cabeza, pudiera haber muerto por esta decisión. Sin embargo, la mirada de Dios, la gracia de Dios estuvo sobre su vida. Si Dios no hubiese estado con él, hubiese sido totalmente distinta la situación. Por eso yo decía, los padres, nosotros como padres, cumplimos un rol fundamental en la crianza de nuestros hijos. Desde pequeños, nosotros debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, enseñarles el temor de Dios en sus corazones, decirle que hay un Dios poderoso que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que debemos rendirle a Él la gloria, la honra y obedecer a la palabra de Dios y caminar como Él manda, como Él nos manda a través de sus escrituras, para que podamos ser prósperos en medio de esta sociedad. Hoy en día hay mucha juventud que está desviada, hay mucha juventud sin temor, sin miedo a la muerte. Amén. Por eso, o sea, la alabanza que buscábamos, nosotros la letra de la música que ponemos aquí en el programa, no es que ponemos cualquier música. Nosotros buscamos alabanzas que que la letra tiene un contenido. Y la alabanza justamente que poníamos al principio cuando empezamos a predicar, que decía canto a la juventud, justamente es porque Daniel era un joven. Y hoy cuántos jóvenes están apartados, cuántos jóvenes están lejos de la presencia de Dios, cuántas personas que han conocido el Evangelio, que han conocido a Cristo y por haber permitido en su corazón darse un gustito, hoy están cautivos, están presos de los placeres, presos de las desviaciones que el mundo ofrece. Hoy está muy de moda el tema de la libertad femenina, del aborto, de las drogas y de cuánta cosa que el diablo está manipulando la cabeza y la mente en el corazón de los jóvenes. Hoy yo leía en Facebook una persona que nosotros conocemos que decía anhelo desearme las trompas para no engendrar, para no tener un hijo. ¿Cómo es posible esto? Que niños
niñas jóvenes estén pensando de esta manera cuando la palabra de Dios dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Dice así la Escritura. Entonces, hoy vemos una sociedad convulsionada que no tan solo los adultos están en peligro, sus almas, sus vidas, sino que también la juventud. Ahora, tenemos que entender esto. ¿Dónde va a atacar Satanás? ¿Dónde va a atacar el enemigo? A la juventud, a los niños. ¿Por qué? Porque de esta manera se garantiza generaciones perdidas. Amén. Claro. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que alzar nuestra boca, tenemos que predicar el evangelio y alzar nuestra voz diciendo que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay vida eterna, solamente en Cristo hay libertad. Amén. Aleluya. Amén. Y a ver, no quiero retroceder, ¿no? Pero quería leer un pasaje muy importante con respecto a lo que decíamos de Amén, el amén. rol que cumple Gloria a Dios. fundamental los padres. Exactamente. Ahí en Deuteronomio 6, Amén. anote esta cita bíblica que es muy importante, en Deuteronomio 6:7, dice así: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nos habla acá de que como padres debemos hablar en todo momento, en cualquier ocasión que tengamos, en cualquier situación debemos hablarle a nuestros hijos, instruirlos en la palabra de Dios y en lo que Dios manda. Solamente quería acotar eso. No, está bien, está bien. Para que el día de mañana, como decís vos, ellos tengan un fundamento con que plantarse firmes ante las acechanzas del enemigo, ante la tentación, ante lo que el diablo les pueda llegar a ofrecer. Ellos tengan la plena seguridad y la integridad en su corazón, como hizo Daniel, de no querer contaminarse con las cosas que ofrece el Amén. diablo o este mundo, porque lo único que quiere es hacernos desviar y hacernos caer de la gracia de Dios. Amén. Y que seamos desobedientes ante la presencia de Dios. Amén. Qué fundamental es que los padres, que nosotros como padres podamos enseñar a nuestros hijos. Fíjense que cuál es el costo que paga una familia cuando los padres ignoran estas cosas y no tienen la capacidad de inducir o de enseñar a sus hijos desde pequeños los caminos del evangelio, las cosas de Dios. Amén. Porque una cosa es decir, sí, yo creo en Dios a mi manera, sí, a mí me parece que yo como llevo mi vida está bien, pero no es lo que Dios quiere, eso es lo que nosotros queremos y es la manera en que nosotros llevamos nuestra vida. Y una de las cosas, hermano, usted que está del otro lado escuchando, amigo, familia, todo lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que vivir como Dios dice y no como a mí me gusta. Claro, entonces, estas son las cosas que uno tiene que confrontar, hay que confrontar las cosas y decir lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Por supuesto que somos todos pecadores, por supuesto que todos cometemos errores, pero por ello hay un proceso. Cristo murió para perdonar nuestras faltas y nuestras falencias. Ahora, lo que nosotros... Hay un versículo bíblico que dice la palabra de Dios que Dios no tomará por inocente al culpable. Si nosotros, no enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes a inducir, a caminar como corresponde delante de los ojos de Dios, usted me podrá decir, no, pero mi hijo ya es grande, él se manda solo, sabe lo que hace. Claro, pero a lo mejor ese joven puede estar preso de las drogas, puede a lo mejor tener una libertad a medias porque es cautivo de vicios, es cautivo de cosas. Hay algo hay algo muy delicado, pero son cosas que nosotros tenemos que decirlas. Hoy en día uno de los peores de las peores tentaciones que el enemigo pone delante de los jóvenes y no tan solo jóvenes sino adultos son espíritus de fornicación, de adulterio, espíritus que subyugan a la juventud a mantener relaciones sexuales, sea hombre, sea mujer, no importa, la cosa es satisfacerse, y estos son pensamientos diabólicos que están metidos muchas veces en la vida de los jóvenes, porque la palabra de Dios dice que uno debe tratar de llegar en santidad al matrimonio para que el matrimonio sea bendecido. Entonces hay cosas, y no tan solo esto, sino el adulterio que hoy es tan común. Fíjense ustedes en las personas, en las personas famosas, cambian de pareja como quien se cambia de medias.
Y en esto, sin embargo, es algo que el enemigo ha metido en la sociedad como que si fuera algo normal. Se ha perdido el respeto, se ha perdido la moral, se han perdido los valores en nuestra sociedad. Sin embargo, hay un hombre como Daniel, un muchacho, un joven, aleluya, bendito sea el nombre de Cristo, que él tomó la decisión en su corazón de agradar a Dios y no agradar al mundo. Hoy en día tenemos modas, hoy en día tenemos la gran Babilonia ofrece modas, cortes de pelo, estilos de ropa, como yo dije en alguna predicación alguna vez en la iglesia, como el mundo. Todos los jóvenes corren a cortarse el pelo como Messi, todos quieren cortarse, usar la ropa que usa, no sé, por decirte algún cantante famoso. Eso es la Babilonia que induce, que insta a la juventud a copiar la moda. Es muy famoso hacer lo que el tema de los tatuajes, el tema de los aritos, los piercing, los famosos piercing, cosas que Dios prohíbe en la palabra de Dios. Sin embargo, Daniel, un hombre que tenía una identidad, vivió en una tierra extranjera, fue alejado de sus raíces. Sin embargo, la decisión en su corazón fue de no contaminarse y prefirió agradar a Dios. Así lo llamaran canuto, así lo llamaran loco, así lo llamaran enfermo, como sea, lo que sea. Sin embargo, Dios puso su gracia y su bendición en los ojos de Daniel. Un joven que prefirió no contaminarse, un hombre que prefirió servir al Dios vivo, y Dios lo realzó, lo levantó y lo puso en mucha estima. Amén. Amén, amén, amén. Sí, no quería cortar. Se me colgó la compañera. No quería cortarte tu predicación, no, tu palabra. Es así, nosotros... ¿Qué más puedo acotar que ya dijiste todo, amor? Amén. Hay un versículo bíblico en el libro, en 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 23, voy a leerlo. Esto es lo que me hace sentir en esta tarde el Espíritu Santo. Yo quiero compartir este versículo bíblico que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Entonces reciba este versículo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Medite, piense. ¿Sabe por qué? Porque toda decisión que usted tome en sus brazos, que usted tome con su familia, que usted tome con sus hijos, tiene una consecuencia. Tenemos que pensar esto, Naya. A ver, si yo tomo como jefe de familia, tomo una mala decisión, no me va a afectar a mí solamente, sino va a repercutir en mi matrimonio, va a repercutir con mis hijos, va a ser si yo tomo una mala decisión en donde Dios no esté guiando mi vida, las consecuencias pueden ser fatales. Amén, sí. Por eso primeramente nosotros como padres debemos ser ejemplo de nuestros hijos y poder transmitirle la palabra de Dios, poder transmitirle, como decía ahí en Deuteronomio, en todo tiempo y en todo momento. No cansarnos de poder inculcarle lo que es la palabra de Dios para que ellos puedan defenderse el día de mañana. Vos fíjate que hay muchos hijos de cristianos que hoy están sumergidos en la drogadicción, en la homosexualidad, en el lesbianismo, en un montón de situaciones que lamentablemente es triste para un cristiano, porque los padres son conocedores de la verdad. Exactamente. Conocen lo que es lo que dice la palabra de Dios, y que todas estas cosas son abominación a los ojos de Dios. Y muchas veces no es responsabilidad de los hijos, sino que es nuestra responsabilidad por no haberles hablado claramente de lo que es la palabra de Dios y lo que Dios exige a través de su palabra. Amén. No tan solo, discúlpame, pero no tan solo hablar, a ver, porque yo puedo hablar, pero yo tengo la autoridad de padre o de madre, tenemos la autoridad como matrimonio para conducir a nuestros hijos. El hijo no puede hacer lo que quiere. El hijo no puede hacer lo que quiere, el hijo no se manda solo. Sí se puede mandar solo después de una determinada edad, y aun cuando sea mayor de edad, dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, bendito sea el nombre de Cristo. Sin embargo, hoy en día los jóvenes hacen lo que quieren, los hijos barren el poco menos que el piso con los padres. Salí viejo, que vos que sabés, que esto, que aquello. Y estas cosas lo único que generan son discusiones, discordia, y el enemigo bien
bien, el enemigo los alienta a hacer este tipo de cosas, pero cuando el temor de Dios está en uno y uno se planta como papá, como mamá, y el no es no, y hay cosas y hay límites que hay que poner, hermano, usted no puede tener un chico de 10 años, de 11 años, de 7 años, de 8 años, jugando toda la noche con esos videojuegos que hoy están muy de moda, hermano mío, donde la cabeza se les retuerce a los pibes, porque lo voy a decir así bien vulgarmente, después los pibes salen violentos, después los pibes contestan y tienen actitudes en las cuales no son propias de ellos, sino que están influenciados por la violencia que hay en estos videojuegos, los mensajes subliminales y ocultos que hay detrás de estos videojuegos, y no tan solo en ellos, sino también en la música que se escucha. Sí, en la música y en todas, es que el diablo es el rey de este mundo, o sea, el príncipe de este mundo, y es el que domina todas esas situaciones y los lleva y los influencia a todos esos conflictos, porque terminan siendo conflictos dentro de los hogares. Así que realmente que podamos meditar en la palabra de Dios, que realmente podamos nosotros, primeramente como padres, cumplir el papel para el cual hemos sido llamados. Nosotros debemos alinearnos y primero dar el ejemplo en nuestros hogares. Claro, lo vuelvo a repetir, nosotros dar el ejemplo y también corregir con amor, con paciencia a nuestros hijos, para no generar violencia, porque sabemos que el enemigo lo único que hace es destruir el hogar, es que los padres se separen, es que los hijos se vayan contra los padres, y eso es, como hijos de Dios no debemos permitirlo, porque el amor de Dios, la presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas y en nuestros hogares, en nuestras familias principalmente, para poder llevar adelante el legado de lo que es la palabra de Dios y poder transmitir a la sociedad también de que aunque estemos pasando dificultades, pero Dios nos llama a la unidad. Ese es el plan perfecto de Dios para con la familia. Amén, amén. Hay una cosa que como matrimonios muchas veces, si nosotros como matrimonio no nos ponemos de acuerdo, si nosotros como matrimonio no aconsejamos a nuestros hijos, no hablamos, no preguntamos, no podemos pretender que los chicos vengan solos a pedirnos, mamá, me pasa esto o aquello. ¿Cuántos niños han sido abusados? Y los padres no se dan ni cuenta? ¿Cuántos chicos han sufrido situaciones adversas? Otros son amenazados, otros están siendo acosados, hostigados. ¿Cuántas noticias de estas vemos día a día? Y los padres muchas veces piensan que las cosas están bien, pero usted como papá, como mamá, siéntese a hablar con sus hijos. Cuando lo vea raro, pregúntele qué le pasa. Ahora usted dice, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono si usted está viviendo una situación de esta? Mire, el mejor remedio es volverse a Dios, volverse a Cristo, arrepentirnos de todos nuestros pecados y comenzar una vida en rectitud delante de los ojos de Dios, poner nuestros hijos en oración, poner nuestro matrimonio en oración, nuestra familia en oración, nuestros seres queridos en oración, porque la oración es la llave que abre puertas. Así lo dice la palabra de Dios. Sí, exactamente. Como padres, poder tener esa firmeza delante de nuestros hijos y poder darle la confianza de que, no somos enemigos, sino que ellos pueden confiar en nosotros. Exactamente. Y poder instruirlos en lo que es la palabra de Dios. Y ¿por qué estamos hincando tanto en esto? Porque de nuestras decisiones dependen muchas veces las decisiones de ellos también, lo que les va a afectar a ellos en el futuro. Y yo como mamá, vos como padre, anhelamos poder volar al cielo a la presencia de Cristo. Y también yo anhelo que mis hijos también puedan tener acceso a la salvación. Porque triste sería si nosotros estuviéramos en el cielo gozándonos con nuestro Señor y nuestro Redentor, y que ellos estuvieran acá, tener que pasar por la tribulación, por la gran tribulación, y aún siendo responsables. Qué triste y qué doloroso será. Exactamente. Es una situación terrible, porque el Señor Jesús, cuando describe que quien se quede, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es terrible. Imagínense el sufrimiento eterno
sufrimiento no es... A ver, quien no se vaya en el arrebatamiento de la iglesia, después habrá una segunda oportunidad, pero será tan difícil, tan difícil. Imagínense que si ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, con la influencia que el Espíritu Santo hace sobre la humanidad, sobre la sociedad, y mucha gente aún así no obedece y se desvía, es cautivo, es preso por las garras del enemigo. ¿Cuántos cristianos que han estado dentro de la iglesia y se han ido porque no le gustó la predicación, porque no le gustó lo que el pastor le dijo, no le gustó no le gustó el hermano al lado, porque le molestó que el otro cantaba muy fuerte, que el otro es medio gordito, que el otro es medio flaquito? ¿Cuánta gente con tantas cosas así dentro de su corazón que no se sujetan? No miran a Dios, miran al hermano, miran al hombre, miran a la mujer, pero pierden la dirección a lo que Dios los ha llamado. ¿Cuánta gente se extravía de esto? Y esto es lo que el enemigo busca: destruir, deshacer. No nos olvidemos que en el libro de Juan la palabra de Dios dice que el ladrón vino para robar, hurtar y destruir. Sin embargo, Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y sabés lo importante que es y tener lo que Daniel tenía como una característica en él, que es la integridad? La integridad debe ser fundamental en nosotros, ser íntegros, ser de una sola pieza, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque solo aquellos que tienen un corazón íntegro son aquellos que van a escuchar el sonar de la trompeta. Y la integridad no pasa, ¿sabés qué creen? Muchas veces creemos que la integridad se ve por lo que yo hago o por lo que yo soy por fuera. Sí. Muchas veces se confunde, las personas se confunden que, a ver, queremos demostrar integridad vistiéndonos, nosotros las mujeres, con una pollera larga, el cabello largo, caminar mirando hacia abajo, claro, para no pecar. Claro, muchas veces se confunden y Dios no mira la vestimenta, Dios mira el corazón, Dios mira la integridad que hay en esa mujer, en ese hombre. Amén. La integridad es la relación íntima con Dios. Creemos que la santidad pasa por la ropa y no es tampoco. No hay muchos que se confunden en este sentido. Hay muchas mujeres, muchos hombres que se confunden. Por eso digo que hay muchos que se van de las iglesias porque hay hermanas que usan pantalones, por ejemplo, o porque, por otras situaciones como vos decías. Yo vi algo hoy, vi un texto que decía: la ceguera espiritual es cuando tú ves lo que le pasa al otro y no ves lo que te pasa a ti. Claro. Cuando estamos permanentemente cuestionando lo que los demás hacen, pero nunca miramos lo que nosotros hacemos. Es así. Bueno, entonces yo creo que lo que nos enseña hoy la palabra de Dios es ser como Daniel. Íntegros, con temor, delante de la presencia de Dios, con determinación en nuestros corazones. Vivimos en esta sociedad, somos parte de esta sociedad, somos seres humanos, pero que el diablo no nos quite la identidad, porque somos hijos de Dios, porque somos comprados a precio de sangre, a través de ese sacrificio que hizo Jesucristo. Somos nueva criatura, y yo y usted necesitamos ser íntegros en nuestros corazones para poder ser rescatados de este mundo que poco tiempo ya nos va quedando. Exactamente, el arrebatamiento de la iglesia está ahí a la vuelta de la esquina, como siempre decimos. El arrebatamiento de la iglesia está a punto de acontecer. Por eso usted que me está escuchando ahí, hermano, hermana, joven, jovencita, matrimonio que nos están escuchando en esta tarde, queremos decirte que solamente la dulce presencia del Espíritu Santo es aquella que estará transformando, es la que tiene el poder para transformar la vida del hombre, de la mujer, el corazón
de los hijos, el corazón de los hombres, el corazón de aquel que está caído. Dios puede levantarte, Dios puede restaurarte. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Qué maravilloso cuando personas como Daniel, personas con la integridad de este jovencito que luego creció en una tierra extranjera, pero sin embargo Dios lo puso por sobre muchas autoridades, llegó a ser el segundo al mando en el reino. Como Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere ponerte de pie, Dios quiere que vuelvas a ser aquella persona que un día, quizás con lágrimas en los ojos, humillado viniste a las plantas de Cristo, pero sin embargo a través del tiempo el enemigo logró sacarte, robarte tu identidad. Yo quiero decirte en esta noche que si no hay identidad en nuestras vidas, si no tenemos una identidad con Cristo, nada será posible, porque el enemigo nos tendrá cautivos, subyugados ahí, presos de tantas cosas, de la ira, del rencor, de los vicios, de la propia personalidad. Muchas veces decimos que yo soy así y yo pienso así, a mí nadie me va a cambiar, no importa, pero mientras sigas pensando de esa manera, lógico que nadie te va a cambiar, porque Dios, si hay algo que nos ha dado, si hay algo que Dios ha puesto en la vida y en el corazón del hombre, es el libre albedrío, es la libertad. Tú puedes decidir lo que tú quieres hacer, lógico que sí, pero Dios te ofrece una salida para que el día de mañana no estés sufriendo, no estés pasando circunstancias, para que tu familia no sufra, para que tu matrimonio no sufra. ¿Cuántos matrimonios quebrados? ¿Cuántos matrimonios divididos, separados? Hijos tirados por todos lados porque no se reconocen, por un montón de cosas. Sin embargo, Dios es el que tiene el poder, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Queremos decirte en esta noche que solo en Cristo está la solución, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay vida eterna, solo en Cristo hay perdón de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos, nos quebramos, aleluya, ante la presencia de este Dios maravilloso. Oh, gloria a Dios, bendita la presencia del Espíritu Santo. Tenemos una alabanza de fondo, tenemos una música preciosa de fondo. Bendita presencia la del Espíritu Santo de Dios. Siéntala, diga amén del otro lado, diga gloria a Dios, levante sus manos y diga sí, Señor, gracias por esta bendición, gracias por esta palabra. Mire, no nos queremos extender más porque ya hemos hablado mucho, pero es momento de tener comunión con el Espíritu Santo. Amén.